Lectura del texto. Prólogo a la traducción de Jean-Marie Charcot. Jean-Marie sería como Juan Mario Charcot. Leçons sur des maladies du système nerveux. Bueno, en español. Lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, escrito en 1886. Es decir, el texto que estamos por escuchar fue escrito por Sigmund Freud y es un prólogo a la traducción que el mismo Freud hace de un texto de Charcot. Empezamos con la nota introductoria escrita por James Strachey. La primera edición en alemán de este texto de Sigmund Freud salió en 1886 y fue publicada, no voy a pronunciar este nombre en alemán, la verdad me da pena mi alemán, les prometo seguir estudiando, pero en general se llama el texto original Nuevas conferencias sobre enfermedades del sistema nervioso, en particular sobre la histeria. Y fue publicado en Leipzig y Viena. Me parece que publicado también gracias a Toeplitz y Deutig. Discúlpenme alemán, realmente es una de las dificultades de leer a Freud, que Freud vivía en una sociedad de múltiples lenguajes, donde muchas culturas confluían y donde para ellos era muy usual incluir en un mismo texto el inglés, el alemán, el francés, y bueno, pues así hablaban, ¿no? Pero nosotros, al menos yo, hablo poquito inglés, menos francés y casi nada de alemán. Pero bueno, voy a continuar con el texto de James Strachey. Este prólogo no ha tenido hasta la fecha reimpresiones en alemán. La traducción por parte de Freud de dos de las, entre comillas, lecciones, se cierran comillas, de Charcot, la lección número 23 y la 24, fue publicada por adelantado en, otra vez palabras alemanas, Wien med Wissenschaft. Bueno, en alemán fue publicada, en español, perdón, fue publicada por adelantado en el Semanario Médico Vienés, en número 36, perdón, volumen 36, número 20, páginas 711 a las 715. Y en el número 21, en la página 756 al 57. Esto fue publicado respectivamente el 15 y el 22 de mayo de 1886, con el título sobre un caso de coaxglia histérica de causa traumática en el hombre. Este fue, digamos, el texto que tradujo Freud en 1886. El mismo libro no puede haber sido publicado antes de julio de 1886, fecha de este prólogo, pero en todo caso, sí lo fue antes que la edición original en francés, publicada en París en 1887. Se hallará un relato más detallado de las circunstancias en las que Charcot encomendó a Freud esta traducción en la presentación autobiográfica del mismo Freud, escrita en 1925 y publicada en la Standard Edition, en lo que nosotros como Latinoamérica recibimos como la edición Amor Ortu o la edición de los libros verdes de Sigmund Freud, volumen 20, página 12. Así como en una carta escrita por Freud a su futura esposa, contemporáneamente el 12 de diciembre de 1885, y publicada a su vez en 1960, que es conocida también como la carta número 88. Freud agregó media docena de notas a pie de página, consignando, según él mismo indica en el prólogo, la ulterior evolución de uno o dos de los historiales clínicos de que da cuenta el texto, y en un caso una modificación producida poco antes en las opiniones de Charcot sobre un aspecto secundario de diagnóstico. Tres de las, entre comillas, lecciones, la
11, 12 y 13 se ocupan de la afasia. Un breve comentario de Freud muestra que ya entonces había cobrado especial interés para él ese tema, sobre el cual habría de redactar su monografía 5 años más tarde, en 1891. En esta reseña los puntos de vista de Charcot en las páginas de la 100 a la 102 y remite al lector a esta traducción. Jones, es decir, Ernest Jones, el biógrafo oficial de Sigmund Freud, escribió en 1953 en la página 230, nos informa que Charcot recompensó a Freud por la traducción regalándole una colección completa de sus obras encuadernada en cuero, con la inscripción a Monsieur le Dr. Freud, excellent souvenirs de la Salpêtrière, Charcot, que quiere decir al señor Freud, el doctor Freud, excelentes recuerdos de la Salpêtrière. Y digo, sabemos de textos pasados que Freud y Charcot eran grandes amigos y que, así como hoy en día muchos de los que nos acercamos a los escritos de Freud lo vemos con mucho cariño y respeto, eso mismo sentía Freud por Charcot. Para Sigmund Freud, Charcot era su héroe y lo deja ver en muchos de sus textos. Bueno, aquí es donde finaliza la introducción por James Strachey. Y empieza el texto de Freud. Una empresa como la presente, que se propone difundir entre un círculo más vasto de médicos las doctrinas de un gran clínico, no necesita, por cierto, de justificación alguna. Por eso, solo me propongo decir unas pocas palabras sobre la génesis de esta traducción, así como sobre el contenido de las conferencias reproducidas. Cuando en el invierno de 1885 llegué a la Salpêtrière para una estadía de 6 meses, me encontré con que el profesor Charcot, que a la edad de 60 años trabajaba con todo el vigor de un joven, había vuelto la espalda al estudio de las enfermedades nerviosas que tienen por base alteraciones orgánicas a fin de consagrarse exclusivamente a la exploración de las neurosis y, muy en particular, de la histeria. En la conferencia inicial de este libro, él mismo asocia ese vuelco con unas modificaciones que en 1882 habían sobrevenido en sus condiciones de trabajo y en su actividad docente. Aquí hay una nota a pie de página. Como se explica en el informe sobre mis estudios en París y Berlín, publicado en 1956. Charcot había creado en la Salpêtrière una cátedra de neurología y había ampliado enormemente las instalaciones allí destinadas al estudio de las neurosis. Este texto, el informe sobre mis estudios en París y Berlín, ya fue leído en este espacio previamente. Les sugiero buscarlo y se los incluiré en la descripción del video, por supuesto. Continúa el texto original de Freud. Después que hube superado mi inicial extrañeza por los resultados de las más recientes indagaciones del profesor Charcot, así como aprendido a estimar su elevado valor, le pedí autorización para traducir al alemán las conferencias en que esas enseñanzas nuevas estaban contenidas. Aquí no debo agradecerle solo su buena disposición para otorgarme ese permiso, sino el apoyo que me brindó luego, en virtud del cual la edición alemana pudo salir a la luz varios meses antes que la francesa. Por pedido del autor, he agregado unas pocas notas, que en su mayoría son aportes al historial de los enfermos considerados en el texto. El núcleo del libro son las magistrales y fundamentales lecciones sobre la histeria, respecto de las cuales es lícito esperar, con el autor, que inauguraran una nueva época en la apreciación de esta neurosis poco conocida. Y por eso, asaz,
calumniada. A raíz de ello, acordé con el profesor Charcot modificar el título de este libro, que en francés reza eh, Lecciones sobre enfermedades del sistema nervioso. Me parece que es el tomo número 13. A fin de dar realce a la histeria entre las materias en él tratadas. Si estas lecciones despiertan en algún lector la inquietud de profundizar en las investigaciones que la escuela francesa ha hecho sobre la histeria, puedo recomendarle el libro de P. Richer, Estudios clínicos sobre la gran histeria. Études cliniques sur la grande hystérie. Disculpen mi francés también, me apena un poquito. Voy a continuar con el texto. Dice y termina Freud. Obra notable en más de un aspecto, cuya segunda edición apareció en 1885. Este es el fin del texto de Freud y culmina con una nota. Dice que fue escrito en Viena el 18 de julio de 1886.